Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Psicoterapia y Bienestar. El día de hoy es 18 de mayo del año 2021 y bueno, hace aproximadamente 5 meses que no grababa un video para el proyecto Psicoterapia y Bienestar. Recién acabo de terminar una sesión de terapia y creo que es el momento adecuado para poder actualizar el canal. Bueno, la pregunta que voy a hacer el día de hoy y que voy a intentar responder ¿es dolorosa la terapia psicológica? ¿Es doloroso un proceso de psicoterapia? Y bueno, para poder responder esa pregunta, tendría que conocer tu situación específica. Para saber si tu proceso de terapia va a ser doloroso o no, tendría que conocer cuáles son las características de la situación en la que te encuentras, cuánto tiempo llevas experimentando eso, qué cosas de tu vida has perdido, qué tipo de persona te gustaría ser. Necesitaría hacer una entrevista clínica de manera adecuada, de manera exhaustiva, y en base a eso poder saber si tu proceso de terapia va a ser doloroso o no. Como no nos conocemos, no lo sé, aunque sí te puedo hablar de manera general y de lo que me toca ver a mí a nivel profesional. Es sumamente probable, ¿sí?, que el proceso de terapia sea doloroso, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Va a ser un proceso en el cual ese dolor, la forma en que te relacionas con el dolor es lo que va a transformar tu vida, ¿ok? Y en terapia vas a aprender a relacionarte con el dolor de una manera que te permita salir adelante, que sea lo que te impulse a continuar, ¿sí? Y en la terapia psicológica precisamente vas a aprender diferentes técnicas, diferentes estrategias, precisamente para que puedas aprender a convivir con ese dolor que posiblemente el proceso de terapia psicológica te va a generar. Sin embargo, es un dolor que tiene sentido, es un dolor que te acerca a las cosas que amas, es un dolor que va a ayudarte a lograr tus objetivos de vida, a que te conviertas en la persona que quieres ser. Es un dolor con sentido, con dirección. Es algo que te va a impulsar, no es algo que te va a hundir. Y la gran clave está en cómo te relacionas con el dolor. Y nosotros lo vemos en terapia, pues, sumamente frecuente, ¿no? La forma en que la persona se relaciona con su dolor es lo que va a cambiar. Entonces, cuando las personas llegan a terapia psicológica, infortunadamente llegan en una situación bastante compleja. En muchas ocasiones ir a terapia psicológica es la última opción de la persona. Antes de eso ya fue con otros profesionales, ya fue con pseudoterapeutas, ya fue con charlatanes para intentar cambiar su situación vital. Los tratamientos han fracasado, o también pudo haber ido con malos terapeutas. Los tratamientos han fracasado y bueno, cuando llega normalmente, hay diversas áreas de su vida que no están funcionando bien. Puede tener problemas académicos, laborales, familiares, personales, de adicciones, ¿sí? Y cuando la persona tiene diversas áreas de su vida que no están funcionando bien, pues eso hace que no se sienta satisfecha con el tipo de persona que es, con el tipo de vida que tiene. Y en muchas ocasiones las personas llegan a terapia porque están escapando y evitando de manera crónica y de manera severa no sentir dolor. No quieren sentir tristeza, ansiedad, culpa, miedo, angustia, ¿sí? El no querer tener determinados pensamientos o obsesiones, o no querer experimentar ciertos síntomas en el cuerpo, ataques de pánico, taquicardia, sudoración. Entonces, cuando las personas no quieren pensar o sentir determinadas cosas, ¿sí?, utilizan comportamientos problemáticos de regulación emocional. Pueden ser consumir alcohol, tabaco, drogas, ansiolíticos, cortarse, vomitar, dormir, no dormir, golpear la pared, hacer compras impulsivas.
Y todos esos comportamientos lo que hace es que de manera temporal es posible que reduzca el dolor que la persona experimentaba, pero a largo plazo ese dolor, ese pensamiento, esa emoción, esas sensaciones, ese impulso, ese recuerdo regresa y regresa y cada vez se hace más grande. Entonces la persona constantemente está experimentando dolor en su vida y está experimentando también sufrimiento. Son dos cosas distintas, el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas. Entonces la persona está constantemente haciendo comportamientos para escapar de las cosas, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sensaciones. Y cada vez que escapa o evita esas emociones, está perdiendo cosas en su vida, cosas que son valiosas en su vida. Y cada vez se está alejando más de las cosas que ama. Y al hacer eso hace que su vida no se sienta como ella quisiera que se sintiera, ¿no? Entonces lo que te estoy diciendo es, cuando la persona llega a terapia psicológica es porque hay diversas áreas de su vida que no están funcionando, porque está experimentando diferentes sintomatología, diferentes emociones y pensamientos que ella no quiere pensar o que no quiere sentir y que utiliza comportamientos que son inadecuados para sus objetivos de vida. Entonces, en la vida de la persona ya hay sufrimiento, ya hay dolor, está perdiendo cosas importantes, está perdiendo las cosas que ama, se está alejando de lo que es valioso en su vida y eso se hace cada vez más grande, es como una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Entonces las personas llegan a terapia con la idea, con el pensamiento de ya no querer sentir dolor, de ya no querer seguir sufriendo, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Es lo más habitual y por supuesto tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, en terapia psicológica la terapia psicológica precisamente va a consistir en que la persona en primer lugar identifique cuáles son las cosas en su vida, cuáles son las cosas, personas, intereses, aficiones, valores, metas, objetivos, sueños que son importantes en su vida y que le dan sentido a su vida. ¿Qué es lo que es importante en su vida? ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Qué tipo de vida quiere tener? ¿Qué es lo que quiere lograr en su vida? ¿No? ¿Cuáles son sus valores? Y eso va a ser, en primer lugar, lo que nos va a dar la dirección del tratamiento. Una vez que ya sabemos qué es lo que es importante en su vida, ahora sí lo que voy a hacer es enseñarle a la persona diferentes estrategias, diferentes procedimientos, diferentes actividades que vas a aprender en sesión para que tú te puedas acercar a esas cosas que son importantes para ti, esas cosas que amas, eso que tú quieres lograr. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieras acercar a esas cosas que son importantes para ti, a lo que amas, es posible que aparezcan obstáculos psicológicos que puede ser que influyan o no en tu comportamiento. ¿Cuáles serían esos obstáculos psicológicos? Precisamente eso que no quieres sentir, los pensamientos que no quieres tener, las emociones que no quieres sentir, los impulsos, los recuerdos o las sensaciones o los síntomas que tú no quieres sentir y de los cuales has estado escapando y evitando durante mucho tiempo, y el escapar y el evitar hace precisamente que esos síntomas se mantengan y que tu vida cada vez se vaya deteriorando más. Entonces, el tratamiento va a consistir en eso. En primer lugar, que te des cuenta qué es importante en tu vida, qué es lo que quieres lograr en tu vida, cómo quieres llegar a eso, y después moverte hacia eso que es importante. Y cuando se trata de moverse a lo que es importante, ahí es cuando es posible que aparezcan los obstáculos psicológicos. Entonces ahí es donde vamos a utilizar al dolor psicológico como tu motor para lograr lo que tú quieras. ¿Sí? Si antes el dolor era lo que te hundía, ¿ok? La forma en la que tú escapabas del dolor, mejor dicho, era lo que te hundía, ahora la forma en que tú te relaciones con el dolor es lo que va a hacer que te muevas hacia lo que es importante. Entonces podemos utilizar al dolor como un escalón, como un peldaño en el que podemos pisar para acercarnos a lo que es importante a nuestras vidas. Entonces, y cuando la persona se va a acercar a eso, entonces es cuando es posible que aparezca ese dolor,
¿ok? Y por eso se dice que, pues, te estoy comentando que sí, que la terapia psicológica puede ser dolorosa, pero es un dolor que tiene sentido. En tu vida, antes de que tú llegaras a terapia, ya experimentabas mucho dolor y ya experimentabas mucho sufrimiento por todo lo que experimentas y por todo lo que pierdes, ¿ok? Y ese dolor y ese sufrimiento no te lleva a ningún lado, ¿sí? Hace que tu vida se deteriore cada día más, no avanzas. El dolor que vas a experimentar en la terapia psicológica es un dolor que te acerca a lo que tú amas, es un dolor que tiene sentido, ¿sí? Es un dolor que te dirige hacia las cosas que son importantes en tu vida. Y existen muchas formas de hacerlo, claro. En terapia psicológica yo te voy a preparar lo suficientemente bien para que las estrategias o las técnicas que utilicemos, ¿sí?, en primer lugar te permitan alcanzar tus objetivos, pero también que ese dolor que vas a experimentar sea un dolor que puedas convivir con él de la mejor manera posible. Por supuesto que va a doler, sin embargo, es un dolor que tiene sentido y que tiene dirección. Y yo soy un terapeuta que cuida bastante a las personas que tienen terapia, ¿sí? Entonces, es movernos hacia lo que es importante, sí experimentando dolor, pero conviviendo con él de la mejor manera posible para acercarte a lo que quieres. Entonces, es posible que hagamos actividades. Vamos a suponer que tú eres una persona que hace mucho tiempo no sale de casa porque tienes ataques de pánico, ¿no? Y la razón por la que no sales de casa es para evitar tener ataques de pánico, para evitar que te pase algo malo. Bueno, el tratamiento consistiría de manera muy sencilla, en primer lugar, que ubiques qué es importante en tu vida, y de ahí de manera gradual y de manera sistemática yo iría agendando actividades para que tú realices, ¿no? Y una de las actividades básicas que tendríamos que hacer es que empieces a salir de la casa, ¿sí? Y empezar a salir de la casa significa aprender a convivir con los pensamientos que vas a tener cuando vas a salir de la casa, que te dicen que te va a dar un ataque de pánico, que te vas a morir, que vas a enloquecer, que te vas a infartar. Cuando vayas avanzando más, empezar a experimentar la sensación de ansiedad, la sensación de taquicardia, y convivir con esas sensaciones y seguir moviéndote hacia lo que es importante. Entonces, este es un ejemplo nada más. No sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que estás escapando, de qué estás escapando, qué situación estás evitando, qué emociones, pensamientos, sensaciones, impulsos, recuerdos, personas, estímulos, objetos, lugares, actividades estás escapando o evitando, ¿sí? A que no te... Sin embargo, bueno, en la entrevista voy a saber cuáles son esas cosas a las que tú temes y estás evitando, y precisamente vamos a hacer lo contrario. Vas a dirigirte hacia eso que es importante en tu vida. Y cuando hagamos eso, pues tú ya vas a tener diversas estrategias de terapia de aceptación y compromiso, de terapia cognitivo-conductual, de estrategias de mindfulness. Ese es mi trabajo. Diseñar el tratamiento de la mejor forma posible para que tú logres tus objetivos, ¿ok? Entonces, si la terapia psicológica es dolorosa, sí lo es, porque nos exponemos, ¿sí? Nos exponemos a esos pensamientos, a esas emociones, a esas sensaciones, a esos impulsos, a esos recuerdos que normalmente no queremos exponernos. Vamos a ir a esas situaciones, vamos a hablar con esas personas, vamos a estar cerca de esos objetos, vamos a hacer esas cosas que tememos hacer en un ambiente controlado, por supuesto, con las herramientas y las estrategias correctas para poder hacer eso. Por eso es doloroso. Pero cuando tú te acercas a lo que es importante, cuando tú estás en contacto con las cosas que amas, eso le va a dar sentido a tu vida. Vas a sentir que estás avanzando, vas a sentir que estás haciendo las cosas bien, independientemente de lo que estás sintiendo o pensando, ¿ok? Entonces, en psicología existen realmente muchas estrategias. Hay algo que se llaman técnicas de exposición. Las técnicas de exposición existen muchas formas.
consiste precisamente en que la persona se exponga a eso que ha estado evitando constantemente. Pueden ser situaciones, pueden ser lugares, pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser pensamientos, pueden ser emociones, pueden ser estímulos que la persona normalmente evita y escapa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en un ambiente controlado y cuidado es que tú te expongas a eso que normalmente has estado evitando. Entonces, cuando tú te expones a las cosas que temes y te das cuenta que eso que pensabas que iba a pasar no pasa, es probable que empiece a haber cambios, ¿ok? En una dirección distinta. Pero sí, definitivamente no es sencillo acercarnos a las cosas que amamos, pero es mucho más difícil vivir toda nuestra vida evitando las cosas que amamos, porque eso es posible que nos genere sensación de tristeza, de inadecuación, ¿no? Son realmente muchas cosas. Entonces es así, antes de que tú llegues a terapia psicológica, estás experimentando el dolor, estás sufriendo, te estás alejando de las cosas que amas, estás perdiendo cosas, posiblemente estás perdiendo amigos o temas relacionados con la familia o tu economía, oportunidades laborales o académicas. Solamente piensa qué cosas has perdido en tu vida hasta el día de hoy por escapar y evitar de eso que estás escapando, evitando, y hacia dónde te está llevando tu vida. Y al estar haciendo eso estás sintiendo dolor, estás sufriendo y estás perdiendo cosas y no estás avanzando. Cuando llegas a la terapia psicológica, el objetivo de las personas cuando llegan a la terapia psicológica es dejar de sentir ese dolor, es dejar de tener esos síntomas, lo cual tiene mucho sentido. Y sí, eso es posible, sí es posible dejar de sentir ese dolor, es posible dejar de tener esos síntomas, pero para poder dejar de, primero hay que pasar por ellos, ¿sí? Ese es el punto. Tienes que atravesar ese camino que no quieres atravesar, ¿sí? Para poder superar o aprender a convivir con esa situación, independientemente de qué situación sea. Entonces es bien interesante porque a veces me dicen las personas, yo vengo a terapia para no tener esos pensamientos y tú me dices que los tenga en las prácticas de exposición, por ejemplo, y ahí es donde yo les explico porque es importante, ¿no? Entonces podemos utilizar el dolor, ¿sí? El dolor puede ser algo que te hunda o puede ser algo que te impulse, ¿ok? Y la gran diferencia va a estar en cómo te relacionas con el dolor, cómo te relacionas con la ansiedad, con la tristeza, con los pensamientos, con las obsesiones, con los síntomas, y qué haces con ellos cuando están presentes. Y si eso que haces te acerca a las cosas que son importantes en tu vida, al tipo de persona que quieres ser, o te aleja de las cosas que amas. Entonces, en terapia psicológica, esta frase no recuerdo quién la dijo, siempre se me olvida cuando la menciono, pero es algo así de: quien tiene un porqué para vivir o un para qué para vivir, puede soportar cualquier cómo. No sé si fue un filósofo, si fue un psicólogo, en ese momento no lo recuerdo, pero es eso. Si tú logras encontrarle el sentido al dolor que muy probablemente vas a experimentar en terapia, entonces ese dolor, lejos de que sea una señal de que te estás alejando, es una señal de que te estás acercando a. Vamos a utilizar el dolor que pudieras experimentar en una técnica de exposición, en alguna práctica de exposición, a pensamientos, a emociones, a sensaciones, a situaciones reales, ¿sí? Vamos a utilizarlo para que te acerques a lo que es importante en tu vida, pero se tiene que atravesar. Es un poquito como querer pasar por un camino que está lleno de lodo, por ejemplo, y no querer ensuciarte, ¿no? Si quieres atravesar ese camino y no tienes más opciones, tienes que atravesarlo, y atravesarlo significa ensuciarte, ¿no? La pregunta es si vale la pena o no. Yo te puedo decir que definitivamente vale la pena. Entonces tienes dos opciones: seguir relacionándote con tu dolor como lo has hecho, evitando y escapando de manera
crónica y severa y que eso está destruyendo diversas áreas de tu vida, o puedes asistir a terapia psicológica conmigo, aprender diferentes estrategias y técnicas que existen en los modelos de psicoterapia, y una vez que tú ya conozcas esas estrategias, esas técnicas, que ya sepas que es importante en tu vida, utilizarlas para moverte, y vamos a utilizar ese dolor para acercarte a lo que es importante, a lo que es valioso, a lo que es significativo, a lo que es importante, para construir eso que tú deseas. Y se puede hacer, y es el mismo dolor, solo que la diferencia es distinta, ¿no? Antes la persona se sentía triste, inhalaba una línea de cocaína, por ejemplo, y ahora la persona se siente triste, y aún sintiéndose triste, va a ese lugar, va a ver a esa persona, va a hacer esa actividad aún sintiéndose triste. Inhalar esa línea de cocaína lo aleja de lo que ama, está dañando su cuerpo, está destruyendo diversas áreas de su vida, e ir con esa tristeza a hacer esa actividad que es importante para él, seguramente lo está acercando a las cosas que ama. Entonces la gran diferencia está en la forma en que las personas nos relacionamos con el dolor, ¿sí? El dolor emocional, el dolor psicológico es parte del vivir, de la situación de la vida cotidiana. La clave está en cómo nos relacionamos con eso, ¿sí? Y en terapia psicológica vas a aprender a relacionarte con tu dolor de una manera adecuada, de una manera adaptativa, de una manera funcional, que te permita acercarte a las cosas que amas y que son importantes en tu vida. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Si la terapia psicológica es dolorosa, normalmente sí lo es, ¿sí? No, la terapia psicológica no es un día de campo. Esa es una de las grandes diferencias que existen, por ejemplo, con los libros de autoayuda, ¿no? O estos, ¿cómo se llaman? Los pseudoterapeutas o la gente de coaching, ¿no? De que piensa positivo y que la tristeza es mala y que todo tiene que ser felicidad. No, la terapia no es un día de campo, ¿ok? El proceso no es un día de campo. Sin embargo, una vez que termines tu proceso de terapia, puedes tener muchos días de campo, y eso es muy interesante. Y es parte de, ¿no? Entonces es muy probable que cuando estés en terapia vas a tener que aprender a convivir con emociones, con pensamientos, con situaciones, con recuerdos, con relatos que te generan algún tipo de emoción, ¿sí? Que es dolorosa para ti, pero vas a aprender a convivir con eso. Y de eso se trata la terapia psicológica, de aprender a convivir con eso, de aprender a utilizar eso para acercarte a las cosas que son importantes, para cambiar la vida que tienes y para que puedas lograr tus objetivos vitales, que es lo más importante, que construyas la vida que deseas tener, ¿sí? Entonces, sí, la terapia psicológica es dolorosa, hay muchas estrategias, muchos ejercicios que te van a ayudar a acercarte a lo que quieres, pero también es posible que en algunas ocasiones generen dolor, que es parte del proceso, y es a través del dolor que vas a solucionar tu situación, no a través de la evitación de ese dolor, ¿ok? El sufrimiento sí lo podemos evitar porque el sufrimiento no es necesario, pero el dolor psicológico, el dolor sí es necesario. Y en terapia es muy común y muy habitual que cuando la persona lleva muchos años evitando y escapando y ha perdido muchas áreas de su vida, cuando la persona intenta acercarse a las cosas que son importantes, que ama, es posible que aparezcan ciertos obstáculos psicológicos que pudieran o no generar dolor. Independientemente si los generan o no, tú tienes las estrategias y los recursos de afrontamiento para saber cómo responder ante él. Cómo nos relacionamos ante el dolor y cómo respondemos ante el dolor de acuerdo a nuestros objetivos vitales y las cosas que son importantes en nuestra vida. Esa es la clave. Entonces espero haber sido lo suficientemente claro. Espero que me elijas como tu terapeuta para ayudarte a lograr tus objetivos vitales. Y bueno, si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes comentar en el video. Que tengas un excelente día. Te recuerdo mi sitio web www.psicoterapiabienestar.org. Ahí vas a encontrar toda la información acerca de mí. Y bueno, estamos en contacto. Que tengas un muy buen día. Hasta pronto.